Dentro del tema de la República mediatizada, tenemos que la Convención del Canal Ismico del 18 de noviembre de 1903 hizo posible la construcción del canal, pero también nos hizo nacer como un Estado mediatizado y disminuido, convertido en protectorado norteamericano. Los panameños más lúcidos lucharon durante gran parte del siglo XX para solucionar esta situación. También tenemos que dentro de sus características vemos que constituye una organización causa perfecta, es que sus funciones están distribuidas entre sus integrantes o diversas categorías de funcionarios. Dentro de sus causas tenemos presiones económicas, que es una injerencia de potencias económicas en la política interna del Estado. Tenemos influencia política extranjera, que son intervenciones de otros países en asuntos internos, y los conflictos militares, que es la participación forzada en conflictos armados. Como consecuencias de la mediatización, tenemos que hay una pérdida de autonomía, que sería una reducción en la capacidad de tomar decisiones independientes, conflictos internos, que es un descontento, y tensiones dentro del país por influencias externas, y dependencia excesiva. Existía una dependencia excesiva en las políticas y decisiones de actores externos. En el tema de la construcción del Canal de Panamá tenemos como antecedente que el Istmo de Panamá ya era utilizado por los nativos americanos antes de la llegada de los españoles en el siglo XV para el desplazamiento entre las costas atlánticas y del Pacífico. También podemos mencionar que el Canal de Panamá se remonta a los primeros exploradores españoles llegados a América. En el intento de la construcción por Francia, tenemos casi al final del siglo XIX, los avances tecnológicos y las presiones comerciales eran tales que la construcción del canal se convirtió en una propuesta viable. Un primer intento por Francia fracasó, pero se consiguió hacer una primera excavación. El canal bajo manos de los panameños. El canal se encuentra en funcionamiento en manos locales por medio de los tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y el general panameño Omar Torrijos, y con el apoyo del presidente colombiano Alfonso López Michel, ya que Colombia mantiene derechos especiales de paso por el canal. El tratado acaba con el término perpetuidad del antiguo tratado Hay-Bunau-Varilla y entraba en vigencia el 31 de diciembre de 1999 a las 12 p.m., fecha en la que fue recibido por la presidenta Mireya Moscoso de manos del expresidente estadounidense Jimmy Carter. En conclusión de este tema, tenemos que la construcción del Canal de Panamá fue un gran logro en la ingeniería y un evento de gran relevancia geopolítica. Este proyecto transformó el comercio marítimo al cortar drásticamente las rutas entre el Atlántico y el Pacífico, y también tuvo profundas repercusiones sociales, económicas y políticas para Panamá y la región. La obra enfrentó numerosos desafíos técnicos, brotes de enfermedades y conflictos laborales, además de la intervención de Estados Unidos, que buscaba mantener su influencia sobre esta vía interoceánica. La construcción del Canal de Panamá no solo representa un triunfo en la ingeniería, sino que también es un capítulo complejo en la historia de las relaciones internacionales y el desarrollo de Panamá como nación, cuyas repercusiones se sienten hasta el día de hoy. En el periodo colombiano en Panamá, tenemos que tras el fracaso de Francia se firmó el Tratado de Shanghái entre el gobierno colombiano y el estadounidense con el objetivo de la construcción de un canal transoceánico en Panamá, que en aquellos tiempos formaba parte de Colombia. Sin embargo, el tratado fue rechazado por el Senado colombiano, situación que empujó a un grupo de empresarios panameños encabezados por José Agustín Arango a establecer un movimiento separatista que permitiera a los ismeños negociar directamente un tratado para la construcción del canal con los Estados Unidos. Tenemos que en Panamá como república y Estados Unidos, las aspiraciones del presidente Theodore Roosevelt y de la élite panameña de construir un canal en Panamá se vieron formalizadas con la firma del Tratado Hay-Bunau-Varilla, que permitió ejecutar la obra de ingeniería inaugurada y abierta al tráfico marítimo el 15 de agosto de 1914.
En el tema de los gobiernos de 1903 y 1932 en Panamá, tenemos que el transcurso entre 1903 y 1932 es muy importante para comprender cómo se formó el Estado panameño actual y su conexión con los Estados Unidos. Comenzó con la separación de Panamá de Colombia en 1903, que fue posible gracias a la ayuda de Estados Unidos, y llevó a la firma del Tratado Hay-Bunau-Varilla, dando a Estados Unidos el control de la zona del canal. Durante el lapso de 1903 a 1932, los líderes panameños trabajaron en establecer y fortalecer las bases del gobierno en un ambiente influido por la participación de Estados Unidos y el anhelo de definir la identidad nacional. La independencia de Colombia y la creación del Canal de Panamá fueron hitos cruciales que no solo afectaron la economía, sino también la organización política de la nación. A lo largo de este tiempo, Panamá vivió varios periodos de gobierno, donde se intentó consolidar un sistema democrático e impulsar cambios sociales, pero se encontraron obstáculos debido a factores externos y a la inestable política local. La fuerte influencia de Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo político, causó conflictos que exacerbaron el malestar en la población y prepararon el terreno para los movimientos nacionalistas que sucedieron después. En el tema del gobierno de 1932 a 1968, tenemos que durante el lapso de este tiempo que transcurre entre este tiempo, valga la redundancia, la nación de Panamá vivió una secuencia de transformaciones políticas notables que denotaban tanto la falta de estabilidad dentro del país como la presión de fuerzas externas, principalmente provenientes de Estados Unidos. Este intervalo temporal se caracterizó por la fluctuación entre administraciones civiles y militares, además de la contienda por preservar la autonomía del país y asegurar el dominio del Canal de Panamá. También, a continuación, voy a estar mencionando durante este periodo, durante el lapso de este periodo de años, ciertos hechos que considero más importantes este, de toda la investigación, porque pues, es bastante extensa mencionar año por año, así que voy a mencionar los eventos en cada año este, que fueron un poco más importantes a mi parecer. El gobierno de Panamá de 1932 estuvo encabezado por Harmodio Arias Madrid, del Partido Liberal Doctrinado. Arias Madrid fue elegido presidente en las elecciones generales del 5 de junio de 1932. De 1940 a 1941, Arnulfo Arias Madrid, que elegido presidente de la República en 1940, fue, fue elegido por un amplio margen de votos, luego que el candidato opositor, Ricardo J. Alfaro, se retiró de la contienda por las acciones de violencia contra él y sus seguidores en esa campaña. Durante su primer año de gobierno, Arnulfo Arias Madrid realizó una importante labor reformista y modernizadora que abarcó la promulgación de la Constitución de 1941, la creación de la Caja del Seguro Social, fundación del Banco Agropecuario e Industrial, la nacionalización del comercio al por menor, la reglamentación del ejercicio de la abogacía, de los bancos del comercio, la creación del patrimonio familiar, se le otorgó el voto entonces a la mujer y se emitió un papel moneda gracias a la creación del Banco Central. En 1941 se hizo un golpe de Estado y Ricardo Adolfo de la Guardia ocupa la presidencia de la República reemplazando a Arias Madrid. En 1946 se promulgó una nueva constitución que derogaba la constitución de 1941. También durante el mandato de Enrique A. Jiménez se firmó el Tratado Filógenes que garantizaba la permanencia de tropas norteamericanas en territorios estratégicos para la defensa del canal.
Esto produjo la manifestación de miles de personas, por lo que el presidente ordenó la suspensión de las garantías individuales. Al final, el clamor popular fue escuchado y la Asamblea Nacional rechazó el tratado, 12 días después de haber sido firmado. En 1948 tenemos que se crea la Zona Libre de Colón como una institución autónoma del Estado panameño por el presidente Jiménez a través de una zona franca que aprovecha la posición geográfica, los recursos portuarios y el canal como paso de rutas navieras mundiales. En las elecciones de ese año saldría ganador Domingo Arias Arosemena, quien comenzaría a tener complicaciones de salud, lo cual lo obligó a nombrar a su primer designado, Daniel Chanis Pinzón. Él asumió entonces la presidencia constitucional de Panamá hasta la conclusión del mandato. No obstante, 4 meses después, por presiones del jefe de la Policía Nacional, José Antonio Remón Cantera, tuvo que renunciar. En 1955 tenemos que la firma del Tratado Remón-Eisenhower de 1955 entre el presidente Remón y el presidente Dwight Davis Eisenhower de Estados Unidos le otorgan nuevas ventajas económicas y el pago de arriendos a Panamá por el canal. El presidente Remón es asesinado en el hipódromo Juan Franco. Ahora se llama presidente Remón, aún manteniendo el caso en varias dudas sobre su homicidio, siguiendo 2 presidentes interinos hasta la finalización de su periodo. En 1964, tenemos que el 9 de enero de 1964, estudiantes del Instituto Nacional lideran un movimiento que reclama la izada de la bandera panameña junto a la estadounidense en la zona del canal. Según los acuerdos Chiari-Kennedy de 1962, terminando en disturbios estudiantiles y enfrentamientos con la población civil. Como medida para controlar la situación, el gobernador de la zona del canal autoriza al ejército estadounidense, quien abre fuego contra civiles panameños, dejando un saldo de 23 muertos y más de 400 heridos. El presidente de Panamá, Roberto F. Chiari, en una situación sin precedentes en el continente americano, rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y declarará el no reinicio de las mismas hasta que se acordara abrir negociaciones para un nuevo tratado. En abril de ese mismo año, ambas naciones restablecen relaciones diplomáticas y el presidente estadounidense Lyndon Johnson accede a iniciar conversaciones con el propósito de eliminar las causas de conflicto entre ambas naciones. Durante los años de 1967 y 1968, la vida política del país estaba en una constante crisis por las riñas entre el presidente Robles, la Asamblea y la Guardia Nacional, tanto así que en 2 ocasiones la Asamblea trató de nombrar a Max del Valle como nuevo presidente, pero por los ataques de la Guardia Nacional impidieron esto y el presidente Robles siguió gobernando hasta finalizar completamente su periodo. La turbulencia política principal se debió a que Robles apoyó la candidatura de David Zamudio Ávila, quien había sido su ministro de Hacienda y Tesoro, con empresa y fondos públicos. Esto pudo haber servido como el principal antecedente de lo que sucedería en octubre de 1968. En el tema de los distintos partidos políticos de Panamá voy a hablar de los actuales, que tenemos el Partido Panameñista, que fue fundado el 31 de octubre de 1931 como un movimiento nacionalista en el contexto de la presencia militar y civil estadounidense en la zona del Canal de Panamá, originalmente bajo el nombre del Partido Nacional Revolucionario y como sucesor de Acción Comunal. Tenemos al Partido Popular, que fue formado el 12 de abril
de 1956 como un movimiento de democracia cristiana en Panamá, originalmente bajo el nombre de Unión Cívica Nacional. El movimiento liberal republicano nacionalista, que sería conocido como Molirena, fue fundado el 1 de octubre de 1982 como una alianza de organizaciones conservadoras en oposición a la dictadura militar panameña. El Partido Revolucionario Democrático, o conocido actualmente por sus siglas de PRD, fue fundado el 11 de octubre de 1979 por el dictador militar Omar Torrijos Herrera, quien asumió el control del gobierno después del golpe de Estado de 1968. Tenemos también al Partido Alianza, que fue fundado el 2 de marzo de 2018 por el diputado José Muñoz Molina, desvinculándose de Cambio Democrático y con una orientación partidista hacia el nacionalismo liberal y la defensa del Estado laico. También tenemos al Cambio Democrático, conocido por sus siglas como CD, que es un partido político fundado el 20 de mayo de 1998 por Ricardo Martinelli, con una orientación partidista al conservadurismo liberal y la renovación de la política panameña. Tenemos Realizando Metas, por sus siglas también RM, es un partido político fundado el 24 de marzo de 2021 por el expresidente Ricardo Martinelli, con el apoyo de disidentes de Cambio Democrático, tras numerosas diferencias con el liderazgo de Rómulo Rux. Y por último tenemos el movimiento Otro Camino, que es conocido por sus siglas como MOCA. Fue fundado el 29 de junio de 1922 por el abogado Ricardo Lombana, con el brazo político para concretar sus aspiraciones presidenciales en 2024. El militarismo en Panamá. Panamá tuvo una dictadura militar por 21 años desde que se dio el golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias Madrid el 11 de octubre de 1968, liderada por los coroneles Boris Martínez, José H. Ramos Bustamante y el general Omar Torrijos Herrera. Sin embargo, en comparación con muchas dictaduras latinoamericanas, no era anticomunista, sino que era un proceso revolucionario para acabar con la burocracia y el mal gobierno que ese entonces estaba en el país. Se controlaron los medios de comunicación, acontecieron asesinatos, genocidios, torturas, acoso y desapariciones, pero se crearon nuevas leyes y una constitución, todo esto bajo la administración de Torrijos. En cuanto al tema de la economía, Panamá tuvo un ligero avance durante la dictadura militar. Algunos hechos, como la crisis del petróleo de 1973 y la firma de los tratados Torrijos-Carter, hicieron una apertura económica a Panamá durante la época. Como cualquier país de aquel entonces, la inflación de Panamá era baja. El Balboa comenzó una fuerte circulación como muestra del antiamericanismo del gobierno militar. El fin de la dictadura. El 31 de julio de 1981, el general Torrijos muere en un accidente de aviación ocurrido en el Cerro Marta, provincia de Coclé. Tras la muerte de este, cuando el gobierno se desestabilizaba, la Guardia Nacional nombró a Rubén Darío Paredes como jefe de gobierno y la Asamblea de Representantes eligió a Aristides Royo como presidente de la República. Cuando Noriega tomó el poder, la economía y la política panameña sufrieron tras las declaraciones antiamericanas del dictador. Esto significó épocas de pobreza, corrupción y ataques a la población como la masacre de Albo. La invasión. Los estadounidenses dispusieron de 26.000 soldados de las unidades de élite de los comandos navales del ejército de la 82ª División Aerotransportadora para la invasión. Las fuerzas de defensa panameñas sumaban apenas 12.000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó armamentos de última generación como los bombarderos furtivos F-117 Nighthawk
y los helicópteros de combate AH-64 Apache contra un ejército poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. El ingreso de los soldados estadounidenses al barrio El Chorrillo terminó con este, siendo particularmente incendiado y masacrado debido a su cercanía con la comandancia. A pesar de las declaraciones hechas por Noriega ante la Asamblea Legislativa días antes de la operación militar, no hubo ninguna declaración de guerra formal y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos. La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. El 31 de enero de 1990 se entregaría a las fuerzas de ocupación y sería puesto bajo arrestos después de la operación Nifty Package. Guillermo Ndara fue nombrado entonces presidente del país en una base militar de Estados Unidos durante la operación. En los días siguientes, la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales. El arraigo del militarismo en Panamá ha sido un asunto intrincado que ha tenido un impacto significativo en las decisiones políticas y en la estructura social a lo largo de los años. Desde los tiempos en que se edificó el Canal de Panamá y la influencia de Estados Unidos fue marcada, hasta la participación de los regímenes militares en el siglo pasado. El militarismo se ha relacionado con la ambición de poder y dominio. Durante esta etapa se destacó la participación de militares en la política, provocando desorden y abusos a los derechos humanos. A pesar de ello, la llegada de las tropas estadounidenses en 1989 y el cambio hacia la democracia representaron un cambio crucial, dando a Panamá la oportunidad de progresar hacia un sistema más civilizado y democrático. En resumen, el poderío militar ha tenido un impacto considerable en la historia de Panamá. Sin embargo, la nación ha mostrado fuerza al enfrentar estos obstáculos y avanzar hacia un mañana de tranquilidad y libertad.